Gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino. Es un placer continuar aquí con ustedes porque ya dimos el preámbulo en la llegada, de hecho, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso. Ese es el tema del día hoy, el juicio político, la continuación del juicio político después de que ya ocurrió el primero con el ahora exfiscal Joel Zelaya. Y vamos a hablar de eso y lo que supone para la reconfiguración del poder en Honduras. Recuerde usted que para hablar de juicio político tenemos que abordar las causales. Hay 3 causales que se supone, teóricamente, es lo que la comisión tiene que llegar a probar una vez que presente el informe al Pleno. Y en efecto, cuando se presentó la denuncia en contra del fiscal Joel Zelaya, hubo 2 de las 3 causales que fue objeto de debate, que vamos a proyectarlas en pantalla. Me voy a reconectar porque yo cambio la lámina, pero al parecer se quedó congelada, compañeros. Pero les decía que en el caso de ahora los magistrados, en efecto se estarían invocando, ya nos reconectamos, se estarían invocando nuevamente algunas de estas causales. Básicamente, yo creo que es bien importante decirlo, no se puede en el caso del CNE visualizar un caso de manera aislada. Es decir, lo que se va a plantear en el caso de Marlon Ochoa no es porque solo Marlon Ochoa lo hizo en su condición de consejero del CNE. Desde mi punto de vista, y lo dije aquí hace muchos meses, hubo un alineamiento institucional para subvertir el proceso electoral en el que participó Marlon Ochoa, Roosevelt Hernández, Luis Redondo, Joel Zelaya, y aquí yo agregaría tanto al expresidente Zelaya como a la ex candidata presidencial Rixi Moncada. Pero también creo yo que es importante decir, compañeros, en aras del equilibrio, que si en la acusación o en la denuncia se incluyó a la consejera suplente Karen Rodríguez, yo creo que también se tuvo que haber incluido al consejero suplente Carlos Cardona. ¿Por qué? Porque si bien él se reivindicó políticamente con la declaratoria, pero la realidad es que cuando Marlon Ochoa no se presentó a las sesiones y convocaron a los 2 suplentes, él tampoco se presentó, así como tampoco la señora Karen Rodríguez. Si después él fue exculpado políticamente por la declaratoria, bueno, eso es algo que vino después. Ahora, en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, también por el tema del balance, tenemos que recordar que parte de lo que se le está reprochando a Mario Morazán es que él trató de boicotear la celebración de sesiones del Pleno, pero también tenemos que recordar que parte del por qué se produjo el tema de las sesiones en el tribunal es por la inscripción del diputado Jorge Calix. Ustedes recordarán que ese fue el caso que paralizó el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿qué creo yo que era lo correcto? Bueno, en efecto, poder analizar la viabilidad del juicio político con respecto a Mario Morazán, pero en realidad al Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, incluyendo los suplentes. Porque si lo que se está cuestionando es por qué él no iba, bueno, yo creo que es válido y de hecho se los decía a usted, creo que él tendría que ser más sagaz en ir a exponer su caso ante la comisión para que se abra el debate de lo que se cumplió o incumplió con respecto al resto de magistrados propietarios, ¿verdad? Porque todo nace de ese caso. Del caso de Jorge Calix. Del diputado Jorge Calix. Y justamente aquí lo abordamos, ahí hay 2 aspectos, donde yo sí creo que el magistrado Morazán puede tener responsabilidad en uno, que es en la instalación de esa sesión, pero ya luego el otro tema es en el fondo de los argumentos para la inscripción del diputado Jorge Calix. Y los recursos que ellos presentaron se relacionan con lo que tendría que respetar la comisión en el desarrollo del juicio político, que es el derecho a defenderse y la independencia judicial, que sí es un estándar que internacionalmente se valora más que a cualquier otro funcionario. Ahora, yo creo que el debate, más allá de que si los destituyen o no, que creo que ahí hay un acuerdo político ya definido, es a quién van a poner, porque una cosa es que estemos de acuerdo para destituir y otra cosa es estar de acuerdo para nombrar. Y creo que ahí tenemos que hablar de una reconfiguración de poder, porque si ustedes lo piensan, claro, si nosotros analizamos el caso del fiscal general aisladamente, era una institución, pero luego vino la Corte Suprema de Justicia, luego vino la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia, y ahora vienen el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, aquí podemos hablar de la caja de herramientas del poder, cómo se alinean las instituciones ahora. Y aquí tampoco podemos desconocer que hay 2 personajes que tienen un poder de influencia mayor
el que tenían antes de entrar al poder, que en efecto es el presidente del Congreso y el jefe de bancada del Partido Liberal. Entonces, veremos cómo evoluciona el juicio político. Yo lo que digo es, sí es importante tener equilibrio en cómo se analizan los dos casos del CNE, del Tribunal de Justicia, pero también cómo quedan las instituciones para lo que antes se criticaba de la concentración de poder, no termine siendo una nueva realidad, nada más que ahora con dos colores distintos, compañeros. Así que veremos en qué terminan las audiencias hoy en el Congreso, qué habilidad tiene la comisión para llevar a buen término las audiencias y después la presentación del informe en el Pleno. Muchas gracias, que tengan buenos días.